Bienvenidos. Nuestro proyecto se titula Fortalecimiento de la comprensión lectora en inglés mediante una secuencia didáctica mediada por Genially en estudiantes de grado décimo de la institución educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez del Santuario Antioquia. Este trabajo fue desarrollado por Sebastián Agudelo, Jimena Bando y quien les habla, Joana Mojica, en el marco de la Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena. La investigación estuvo orientada al fortalecimiento de la comprensión lectora en inglés mediante el diseño e implementación de una secuencia didáctica y Genially como herramienta educativa, ya que la integración de recursos interactivos permite transformar las dinámicas del aula tradicionales en entornos de aprendizajes más dinámicos. En cuanto a su estructura, esta se organiza en 5 capítulos. Los 3 primeros abordan el planteamiento, el marco teórico y la metodología, mientras que los 2 finales exponen la ejecución de la propuesta, el análisis de los resultados, las conclusiones, recomendaciones y el impacto del estudio. Planteamiento del problema. La comprensión lectora en inglés es una dificultad que afecta a estudiantes de bachillerato en Colombia. Evaluaciones internacionales como PISA y nacionales como Prueba Saber indican que más del 50% no alcanzan niveles mínimos de lectura y muchos jóvenes se ubican en niveles básicos de inglés. En la institución, esto se reflejó en problemas para identificar ideas principales, hacer diferencias y analizar textos, debido al uso de metodologías tradicionales y al poco aprovechamiento de las TIC. Por ello surge la pregunta: ¿cómo fortalecer la comprensión lectora en inglés a través de una secuencia didáctica mediada por Genially en estudiantes de grado décimo de la institución educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez? Se han llevado a cabo numerosas investigaciones alrededor de este mismo problema en contextos internacionales, nacionales y locales. Destaca la investigación de Silva, García y López en el año 2023 en la institución educativa Atanasio Girardot de Bello, en la que se propuso aplicar una estrategia pedagógica para fortalecer la comprensión lectora en inglés también con estudiantes de grado décimo. El proyecto surgió a partir de los resultados obtenidos en el test diagnóstico y de las falencias presentadas en los estudiantes de grado décimo frente a la comprensión lectora en inglés, especialmente en los procesos de interpretación, análisis e inferencia de textos. Ante estas dificultades se diseñó la secuencia que combina estrategias de lectura con recursos digitales para hacer el aprendizaje más dinámico y significativo. Objetivo general: fortalecer la comprensión lectora en inglés a través de una secuencia didáctica mediada por Genially en estudiantes de grado décimo de la institución educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez. Para lograrlo se plantearon 4 objetivos específicos. El primero, diagnosticar el nivel de comprensión lectora en inglés de los estudiantes. Luego, diseñar la secuencia didáctica mediada por Genially. Posteriormente, implementarla en el aula y finalmente, evaluar su impacto en el fortalecimiento de la comprensión lectora en inglés. El marco referencial es considerado la brújula que aporta rigor científico y sustento a el proyecto. En este capítulo también se encuentra el marco contextual, el cual nos sitúa en el escenario real de nuestra institución. El estudio se desarrolló en el Santuario Antioquia, un municipio ubicado al oriente de este departamento, caracterizado por ser la despensa agrícola de la región y por su destacado dinamismo en el comercio textil. Allí se ubica la institución educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez, situada estratégicamente sobre la autopista Medellín-Bogotá. Este colegio es de carácter oficial y sobresale por su compromiso con la formación integral de los estudiantes. Actualmente la institución atiende a la población diversa, entre la cual se encuentran los estudiantes de grado décimo con quienes se desarrolló la investigación. Marco teórico conceptual. Se organizó en 3 dimensiones. Desde lo tecnológico, el conectivismo en Sims y el modelo multimedia de Mayer respaldaron el uso de los recursos digitales interactivos que favorecieron la autonomía y optimizaron el procesamiento de la información. Desde lo disciplinar, la comprensión lectora se apoyó en el constructivismo de Vygotsky, la mediación de la zona de desarrollo próximo y los momentos de lectura de Solé. Desde lo pedagógico, el enfoque comunicativo y el aprendizaje colaborativo orientaron la secuencia didáctica hacia el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. Así, se integraron conceptos como comprensión lectora, secuencia didáctica, mediación TIC, entre otros. El marco pedagógico didáctico fundamentó la propuesta desde el constructivismo y la teoría sociocultural. Se asumió que el estudiante construye significado al relacionar el texto con sus saberes previos, como plantean Ausubel y Solé, siguiendo momentos de prelectura, lectura y poslectura. Además, desde Vygotsky se reconoce el valor de la interacción y el trabajo colaborativo para avanzar en la comprensión. En coherencia con el contexto institucional, el docente actuó como mediador y el estudiante como sujeto activo. La secuencia didáctica, organizada en inicio, desarrollo y cierre, integró estrategias de lectura y recursos interactivos de Genially. Metodológicamente, se apoyó en el aprendizaje basado en tareas, la lectura guiada digital y el trabajo colaborativo, garantizando coherencia, pertinencia e interactividad para fortalecer la comprensión lectora en inglés. El proyecto se fundamentó en referentes normativos relacionados con el fortalecimiento de las competencias comunicativas, la calidad educativa y la incorporación de tecnologías, alineándose, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible, los estándares básicos de competencias y el proyecto educativo institucional. El marco tecnológico se sustentó en el conectivismo de Siemens, quien explica que el aprendizaje se construye en redes digitales y se fortalece la autonomía, y en la teoría del aprendizaje multimedia de Mayer, quien sostiene que se aprende mejor al integrar texto, imagen y audio, evitando la sobrecarga cognitiva.
Estas teorías respaldaron el uso de los recursos interactivos como Genially por su flexibilidad, accesibilidad y feedback. Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, ya que buscaba comprender el fenómeno educativo desde una perspectiva interpretativa, centrada en los significados y experiencias de los estudiantes dentro de su contexto escolar. Desde esta mirada, se analizó cómo una secuencia didáctica mediada por Genially contribuye al fortalecimiento de la comprensión lectora en inglés, considerando las interacciones entre docente, estudiantes y recursos digitales. Así, se asume la comprensión lectora como una práctica dinámica, situada y vinculada al contexto pedagógico y tecnológico. Este trabajo se enmarca en un tipo de investigación descriptiva. Esta lección responde a la necesidad de detallar y caracterizar el proceso de fortalecimiento de la comprensión lectora en inglés, tal como plantean Tamayo y Arias. Este alcance metodológico permite observar las dinámicas propias de la población, permitiendo documentar la participación de los estudiantes, la interacción con la secuencia didáctica en Genially y el desempeño avanzado por el grupo tras la intervención pedagógica. La investigación se inscribió en el modelo de la investigación-acción pedagógica, que concibe la práctica educativa como un escenario de reflexión, transformación y producción colaborativa del conocimiento, y se plantearon estas fases que aquí vemos. La población estuvo representada por los estudiantes de básica secundaria la institución educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez, que cursan el área de inglés, específicamente con la muestra del grado 10º B. Fue un método no probabilístico por conveniencia y tuvimos la participación total de 32 estudiantes. La estrategia pedagógica de intervención se fundamentó en el aprendizaje basado en secuencia, entendido como una organización intencionada y progresiva de actividades para lograr aprendizajes significativos según Díaz Barriga. La secuencia didáctica como instrumento pedagógico se desarrolló en 3 momentos. En el inicio se activaron presaberes y se motivó hacia la lectura. En el desarrollo se realizaron actividades y lecturas interactivas mediadas por Genially, y en el cierre se orientó a la reflexión y evaluación formativa. Se integraron metodologías activas centradas en el estudiante, promoviendo la autonomía, el pensamiento crítico y la participación, junto con el aprendizaje colaborativo y la mediación de las TIC. Las técnicas e instrumentos de recolección de información se articularon con cada objetivo del estudio desde la investigación-acción pedagógica. Se inició con la encuesta y el test diagnóstico para identificar el nivel de comprensión lectora. Luego, mediante el análisis documental y un formato de secuencia didáctica, se diseñó la propuesta mediada por Genially. Durante la implementación, se empleó la observación participante con guía de registro de aula. Finalmente, se aplicó una encuesta que comprendió de un test final y un cuestionario de percepción para evaluar el impacto de la comprensión lectora y el uso de la herramienta digital. Para la validación de nuestro instrumento, se diseñó el test diagnóstico siguiendo los objetivos y las dimensiones propuestas. Luego de esto, hicimos el contacto formal con los pares académicos quienes realizaron la evaluación del instrumento del test diagnóstico. Finalmente, y siguiendo los comentarios y las recomendaciones, hicimos los ajustes y la validación del instrumento para llevarlo a la práctica con los estudiantes. Bajo el enfoque cualitativo se organizó la información recolectada mediante test, observación y encuesta de percepción con categorías clave como la participación estudiantil, la interacción con el recurso digital y la autonomía lectora. Posteriormente se realizó la tabulación y representación gráfica de esos datos mediante tablas y diagramas de barras, lo cual permitió contrastar el diagnóstico inicial con el test final y sistematizar los hallazgos del proceso. La categorización del estudio se organizó como se observa en la tabla de coherencia metodológica, a partir de los objetivos específicos, definiendo las categorías, las dimensiones, los indicadores e instrumentos que orientaron el análisis. Las categorías centrales fueron comprensión lectora en lo disciplinar, que evaluó habilidades como identificación de ideas e inferencia, secuencia didáctica en lo pedagógico, que organizó el proceso en 3 momentos. Genially, en lo tecnológico como recurso interactivo mediador del aprendizaje, y una 4ª categoría emergente sobre motivación y autonomía lectora mediada por TIC. Para dar rigor a la triangulación, el análisis se estructuró bajo 3 pilares fundamentales. Primero, los fundamentos teóricos que sustentaron la investigación. Segundo, el cumplimiento de los objetivos planteados. Y tercero, la interpretación de los hallazgos obtenidos durante la implementación. Al contrastar estos 3 elementos con las fuentes de datos, se logró validar el impacto de la secuencia didáctica en el fortalecimiento de la comprensión lectora. La ruta investigativa se desarrolló desde las fases de la investigación-acción pedagógica, inicialmente con una fase diagnóstica que permitió identificar dificultades relacionadas con la comprensión lectora en inglés. Luego la fase de diseño pedagógico y tecnológico, donde se estructuró la secuencia didáctica mediada por Genially. Posteriormente se realizó la implementación de las actividades con los estudiantes y finalmente la fase de evaluación e interpretación de los resultados. Esta ruta permitió desarrollar un proceso organizado y coherente con los objetivos planteados. Con base al diseño metodológico se llevó a cabo la intervención pedagógica y la innovación TIC. Siguiendo a Javero, la innovación educativa implica integrar la tecnología con estrategias pedagógicas que favorezcan aprendizajes significativos.
En este sentido, el organizador gráfico sintetiza la ruta metodológica del estudio, articulando los objetivos específicos con las estrategias de intervención, las técnicas, los instrumentos y los principales hallazgos. De esta manera se evidencia el proceso desarrollado desde el diagnóstico inicial, pasando por el diseño, la implementación de la secuencia didáctica mediada por Genially, hasta la evaluación de su impacto en el fortalecimiento de la comprensión lectora en inglés. El instrumento de test diagnóstico constó de 15 preguntas, de las cuales 3 correspondían a cada dimensión. El instrumento se implementó y los resultados obtenidos se tabularon en una matriz general que visibiliza las tendencias de desempeño de la población de estudio. Estructura que nos facilitó el análisis minucioso y la posterior categorización de las evidencias, facilitando la detección de áreas de fortalezas y aspectos a mejorar que orientaron el diseño de la propuesta pedagógica. El test diagnóstico, test final y el cuestionario de percepción de la herramienta Genially se hicieron digital en la herramienta de Google Forms. La secuencia didáctica denominada After Reading, Explore, Discover and Create fue diseñada a partir de los resultados del test diagnóstico y se fundamentó en los planteamientos de Díaz Barriga y en los 3 momentos de la lectura de Solé. Además, se tuvieron en cuenta los derechos básicos de aprendizaje de inglés para el grado 10º, ya que estos orientan los aprendizajes esperados y las competencias comunicativas que el estudiante debe alcanzar. La secuencia se dividió en 4 sesiones de 2 horas cada una. En la primera sesión se trabajaron las dimensiones 1 y 2, como fue la identificación de las ideas principales y secundarias, así como la relación de textos con los conocimientos previos. Aunque en los resultados del test diagnóstico estas dimensiones no presentaron mayor dificultad, como equipo se decidió retomarlas para iniciar de lo simple a lo complejo. En la sesión número 2 se abordó la dimensión 3 sobre información implícita y explícita de un texto. La tercera sesión fortaleció la cuarta dimensión enfocada al análisis y comprensión de textos. Finalmente, en la última sesión se trabajó la dimensión 5, la cual consistía en aplicar información leída en actividades escritas y orales. Desde el componente tecnológico se diseñaron recursos educativos propios en Genially, integrando actividades interactivas que favorecieron la participación y motivación en los estudiantes. A continuación les presentamos el recurso educativo, el diseño de una aventura con un mapa interactivo donde se encuentran las 4 sesiones. Este diseño permite al estudiante navegar de forma autónoma y divertida. Al seleccionar cada sesión, el sistema despliega las actividades y no permite avanzar hasta que él responda correctamente, asegurando la comprensión de cada nivel antes de continuar. La fase de implementación correspondió a la puesta en marcha de la secuencia didáctica Acting Reading, mediada por Genially y creada por nosotros como investigadores, con 32 estudiantes de grado 10º, con el objetivo de fortalecer las habilidades de comprensión lectora identificadas en el diagnóstico inicial. La intervención se desarrolló en 4 sesiones durante las clases de inglés y en la sala de informática, bajo la orientación del docente investigador y el acompañamiento del docente titular, mediante trabajo en parejas y pequeños grupos debido a la organización de los recursos tecnológicos disponibles. Durante el proceso se utilizó la observación participante para registrar el desarrollo de las actividades, las interacciones y el desempeño de los estudiantes. En el transcurso de las sesiones se evidenció que inicialmente los estudiantes dependían de la traducción literal y presentaban inseguridad frente al vocabulario. Sin embargo, progresivamente comenzaron a utilizar estrategias como el reconocimiento de cognados, el uso de claves de contexto, scanning, mostrando además mayor participación, motivación y trabajo colaborativo. Se resalta que en la secuencia donde tuvieron más desafío fue la última en producción escrita, pero con la orientación del docente, esto se superó y se pudo lograr la tarea. Para evaluar el impacto de la secuencia didáctica Active Reading, Explore, Discover and Create, se aplicó una evaluación final a los 32 estudiantes participantes. Esta prueba mantuvo la misma estructura del diagnóstico inicial, lo que permitió comparar de manera confiable los resultados antes y después de la intervención. Los resultados fueron analizados según los aciertos y desaciertos en cada dimensión evaluada. En general, los datos evidenciaron avances en las competencias de comprensión lectora en inglés, proporcionando la base para analizar de manera detallada los logros alcanzados por los estudiantes. Para complementar los resultados del test final, aplicamos un cuestionario de percepción para conocer la opinión de los estudiantes sobre el uso de Genially. En general, las respuestas fueron muy positivas, ya que la mayoría calificó la experiencia como buena o como excelente. Los estudiantes consideraron que mejoraron en la identificación de ideas principales, la comprensión del contexto y el manejo del vocabulario. Esta percepción coincide con los avances observados en el test final, lo que demuestra que la estrategia favoreció un aprendizaje significativo.
Además, destacaron la claridad, la interactividad y el diseño multimedia de las actividades, describiéndolas como dinámicas y motivadoras. Esto ayudó a aumentar su participación y disposición para aplicar lo aprendido. En las respuestas abiertas, valoraron la posibilidad de aprender de una manera más agradable y también con el acompañamiento docente. Como aspecto por mejorar, sugirieron incluir más actividades de vocabulario. La interpretación hermenéutica permitió comprender que la transformación más significativa no estuvo únicamente en el aumento de los desempeños, sino en la manera en que los estudiantes empezaron a relacionarse con la lectura en inglés. El proceso evidenció un tránsito desde una lectura centrada en la traducción y búsqueda de respuestas literales hacia una comprensión más reflexiva, donde interpretar, inferir y construir significado adquieren un papel fundamental. En este sentido, Genially no solamente representó una herramienta tecnológica, sino una mediación pedagógica que posibilitó nuevas formas de aprender, favoreciendo la conexión entre conocimientos previos y los nuevos aprendizajes. Finalizada la intervención pedagógica mediada por TIC, se realizó el análisis, interpretación y discusión de los resultados obtenidos. El diagnóstico inicial evidenció que las principales dificultades de los estudiantes no se relacionaban únicamente con el vocabulario, sino con procesos de comprensión más complejos como la realización de inferencias, la interpretación de información implícita y la aplicación de lo leído en nuevos contextos. Esta situación coincide con Smith, quien plantea que la lectura es un proceso activo de construcción de significado y no una simple decodificación de palabras. Para responder a estas necesidades se diseñó una secuencia didáctica estructurada que permitió fortalecer progresivamente las habilidades lectoras. Estos resultados respaldan los planteamientos de Díaz Barrigas, quien señala que las secuencias didácticas favorecen la construcción gradual de competencias mediante experiencias de aprendizaje organizadas y coherentes. Durante la implementación, Genially actuó como mediador pedagógico, promoviendo la motivación, la participación y la interacción con recursos multimedia. Este hallazgo puede explicarse desde la teoría multimedia de Mayer, que destaca que la integración de diferentes formatos favorece el aprendizaje, y desde el conectivismo de Sims, que reconoce el papel de los entornos digitales en la construcción del conocimiento. Asimismo, las observaciones de aula evidenciaron una transformación en las estrategias de lectura. Los estudiantes pasaron de la traducción literal al uso de estrategias como cognados, claves de contexto, skim, scamming, mostrando además una mayor autonomía y disposición al trabajo colaborativo. Estas transformaciones se relacionan con Vygotsky, quien destaca que la interacción social es el motor del aprendizaje, y con Johnson y Johnson, quienes resaltan el valor de la cooperación. En respuesta a la pregunta de investigación, los resultados demostraron que la secuencia didáctica mediada por Genially contribuyó al fortalecimiento de la comprensión lectora en inglés de los estudiantes. Se evidenciaron avances en la interpretación de textos, la comprensión de información implícita y la elaboración de inferencias. Además, los estudiantes comenzaron a utilizar estrategias de lectura más efectivas, como la identificación de palabras clave y el análisis del contexto, en lugar de depender únicamente de la traducción literal. Respecto a los objetivos de la investigación, todos fueron alcanzados. El diagnóstico permitió identificar las necesidades del grupo. Posteriormente, se diseñó e implementó la secuencia didáctica y finalmente se evaluó su impacto mediante pruebas, observaciones y el cuestionario de percepción. En cuanto a las conclusiones, se determinó que el objetivo general de fortalecer la comprensión lectora en inglés mediante una secuencia didáctica mediada por Genially fue alcanzado satisfactoriamente. Respecto al primer objetivo, el diagnóstico permitió identificar que las principales dificultades de los estudiantes se encontraban en procesos de comprensión de mayor complejidad. En relación con el segundo objetivo, el diseño de la secuencia didáctica permitió integrar estrategias de comprensión lectora y recursos digitales dentro de una propuesta organizada y contextualizada. Frente al tercer objetivo, la implementación favoreció el uso de estrategias lectoras más autónomas y una mayor participación de los estudiantes. Finalmente, en cuanto al cuarto objetivo, la evaluación evidenció avances en la comprensión lectora y una valoración positiva de Genially como mediador pedagógico. No obstante, también se identificó la necesidad de seguir fortaleciendo habilidades de comprensión de mayor complejidad, como la producción escrita, puesto que la competencia comunicativa requiere de procesos continuos y articulados. Como recomendaciones, se sugiere que toda investigación parta de un diagnóstico inicial que evidencia las necesidades de la población de estudio para diseñar las estrategias de mejoramiento. Además, se propone ampliar la secuencia didáctica con más sesiones para fortalecer habilidades como la inferencia, la interpretación y el análisis de textos. También se recomienda integrar actividades de producción escrita que permitan relacionar la lectura con la argumentación y la escritura de textos breves. Asimismo, es importante promover el uso pedagógico de Genially y otros recursos digitales, así como fortalecer la formación docente en el diseño e implementación de estas herramientas. Finalmente, se propone desarrollar futuras investigaciones con mayor tiempo de intervención y con otros grupos de estudiantes para seguir analizando el impacto de los recursos digitales en el aprendizaje del inglés.
El proyecto logró un impacto integral en 5 aspectos relevantes. A nivel pedagógico se transformó la enseñanza del inglés en una experiencia mediada por lo digital, superando el modelo tradicional. En los estudiantes se logró un salto cualitativo en su participación activa y competencia lectora, generando la búsqueda de su propio conocimiento. Tecnológicamente consolidamos a Genially como el eje del aprendizaje, mientras que en lo institucional e investigativo se deja una capacidad instalada de innovación y una base sólida para futuros proyectos educativos en la institución. Para finalizar, el rigor científico y la base teórica de este estudio están respaldados por fuentes actualizadas y gestionadas bajo normas APA. Con esto concluimos la exposición de nuestro trabajo, agradeciendo a la tutora Elsa Ruiz por orientarnos y a ustedes, jurados, por su atención. Muchas gracias.